Madeline Wood colocó con cuidado el tubo de ensayo en la gradilla e hizo una anotación en su cuaderno. La tenue luz de la lámpara de laboratorio proyectaba largas sombras en las paredes de la pequeña habitación. El reloj digital de la pared marcaba las 23:15. Otra noche que se había quedado hasta tarde. El pequeño laboratorio de las afueras de Columbia no se parecía en nada a los relucientes centros de investigación que había imaginado en su juventud. El equipamiento estaba anticuado y el presupuesto era tan modesto que tenía que ahorrar hasta en reactivos. Pero era aquí, lejos de miradas indiscretas, donde Madeline podía dedicarse a lo que realmente importaba. Se estiró y miró la pantalla del microscopio. Los resultados del experimento de hoy parecían prometedores. Unas semanas más de trabajo de este tipo y podría presentar pruebas de su teoría. El teléfono vibró. Madeline miró de mala gana la pantalla. 3 llamadas perdidas de Frederick y un mensaje. ¿Te has vuelto a quedar en tu inútil laboratorio? No olvides la cena de mañana con los Baxter. Espero que al menos te vistas decentemente. Dejó el teléfono a un lado sin dignarse a responder al mensaje. Los días en que trataba de excusarse por su trabajo habían quedado atrás. También los tiempos en que las palabras de Frederick podían haberla herido en lo más hondo. Hacía 15 años que se habían conocido en un congreso científico en Boston. Ella, una prometedora estudiante de posgrado con grandes perspectivas. Él, un joven y ambicioso científico de una prestigiosa universidad. Les unía la pasión por la ciencia y parecían compartir una visión común del futuro. Tú y yo vamos a poner patas arriba el mundo de la bioquímica, dijo entonces él, mirándola con admiración. Y ella creyó. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de investigaciones conjuntas y discusiones científicas hasta el amanecer. Frederick apreciaba su mente analítica y su enfoque poco convencional de la resolución de problemas. Eran un equipo, socios en pie de igualdad. Todo cambió cuando Frederick aceptó un puesto en Prestige Pharm, una de las principales empresas farmacéuticas del país. Al principio, Madeline se alegró de su éxito, aunque le entristeció no poder encontrar un puesto en la misma empresa. Dificultades temporales, la consoló Frederick. Pronto avanzaré y te contratarán a ti también. Pero pasaron meses, y luego años. Frederick avanzó en su carrera y Madeline siguió trabajando en un pequeño laboratorio de investigación financiado por la universidad local. Poco a poco sus conversaciones sobre ciencia fueron sustituidas por los monólogos de él sobre política empresarial y estatus. Dejó de interesarse por sus investigaciones y empezó a burlarse abiertamente de ellas. ¿Quién necesita tus experimentos?, le decía mirando despreocupadamente sus notas. Pierdes el tiempo en algo que nunca tendrá utilidad práctica. Madeline cerró el diario de laboratorio y empezó a hacer las maletas para volver a casa. Sabía que Frederick ya estaría dormido, pero se movió en silencio para no despertarlo a su regreso. Cualquier pequeña cosa podía provocar un torrente de críticas. Tenía 38 años, pero últimamente se sentía mucho mayor. La tensión constante y la necesidad de ocultar sus verdaderos intereses le estaban absorbiendo la fuerza vital. Madeline salió a la calle oscura y se dirigió a su coche. La lluvia que había estado lloviznando todo el día había cesado por fin, dejando tras de sí el fresco olor del asfalto mojado. Inhaló profundamente, saboreando aquel raro momento de calma. Mientras salía del aparcamiento, recordó su primer encuentro con Frederick. Su confianza y vigor la habían atraído a primera vista, y su interés por su investigación parecía sincero. Podían discutir durante horas sobre la estructura de las proteínas y las mutaciones genéticas sin darse cuenta de que el tiempo pasaba volando. ¿Qué nos queda?, se preguntó mientras conducía lentamente por las desiertas calles de Columbia. Frederick Preston era ahora el director ejecutivo de investigación y desarrollo de Prestige Pharm. Sus fotos aparecían con regularidad en revistas especializadas y sus conferencias se llenaban. Y ella permanecía en la sombra. Señora Preston, esposa de un famoso científico. Así la presentaban en los escasos actos sociales a los que Frederick la llevaba de mala gana. Frederick evitaba aparecer con ella en fiestas y cenas de empresa. No sabes comportarte en una sociedad decente, le decía. Tus opiniones son demasiado radicales. Me avergüenzas. Madeline aparcó delante de su casa, una gran mansión en un barrio exclusivo de Columbia. Frederick había insistido en comprar esta casa cuando consiguió su ascenso. Hay que estar a la altura, había dicho entonces.
haciendo caso omiso de las objeciones de ella, que decía que los dos no necesitaban tanto espacio. La casa estaba oscura y silenciosa. Madeline entró de puntillas en la cocina, con la esperanza de tomar un tentempié antes de acostarse. Había una nota sobre la mesa, escrita con letra familiar. Tu cena está en la nevera. La próxima vez, avísame si llegas tarde. Tiró la nota a la papelera, sin molestarse en mirar en la nevera. Se le había quitado el apetito. Madeline subió al dormitorio y vio a Frederick dormido. En la oscuridad su rostro parecía relajado, casi tan joven como 15 años atrás. Era difícil creer que aquel hombre, que dormía plácidamente, se hubiera convertido en un persistente crítico de cada una de sus palabras y acciones durante el día. Se cambió tranquilamente de ropa y se tumbó en su lado de la cama, intentando no molestar a su marido. El sueño no llegaba. Sus pensamientos volvieron al laboratorio y al experimento que estaba llevando a cabo a escondidas de todos, incluidos sus colegas. Durante los últimos 3 años, Madeline había estado trabajando en el estudio de una rara enfermedad genética, el síndrome de Reynolds. La enfermedad solo afectaba a una de cada 100,000 personas, pero sus efectos eran devastadores. Los pacientes perdían el control de su cuerpo y la mayoría no pasaba de los 30 años. Las grandes empresas farmacéuticas consideraron que no era rentable desarrollar una cura para una enfermedad tan rara. Un mercado demasiado pequeño, decían. Incluso la empresa de Frederick se negó a financiar la investigación en esta dirección. Pero Madeline no podía olvidar el encuentro con la familia Parker, cuyo hijo Jamie padecía la enfermedad. El chico solo tenía 12 años cuando aparecieron los primeros síntomas. Ahora tenía 15 y ya tenía problemas para andar. Se había prometido a sí misma encontrar un modo de ralentizar el avance de la enfermedad, sino de curarla. Y los últimos resultados le daban esperanzas. Frederick se movió a su lado. ¿Acabas de volver?, murmuró somnoliento. Sí, perdona si te he despertado, contestó Madeline, preparándose para la inevitable reprimenda. Pero Frederick solo suspiró y se giró sobre su otro costado. No olvides la cena de mañana. Y prepara el vestido azul que te compré por tu cumpleaños. Al menos te queda decente. Madeline permaneció en silencio. El vestido azul había sido elegido por Frederick y no era en absoluto de su gusto. Demasiado conservador, demasiado impersonal. Pero no tenía sentido discutir. Una vez había intentado afirmar su individualidad, pero poco a poco, paso a paso, Frederick había ido borrando su personalidad como una goma de borrar borra un dibujo a lápiz. Al principio eran pequeñas cosas, comentarios sobre su forma de vestir o de hablar. Luego las críticas se hicieron más duras. Tu risa es demasiado fuerte. ¿Por qué siempre discutes? Nadie quiere oír tu opinión sobre política. Y luego llegaron los insultos descarados. Ella no se lo esperaba. ¿Cómo pasó de ser una mujer segura de sí misma, con ambiciones y sueños, a una sombra, temerosa de decir lo que pensaba? Pero había algo que Frederick no podía quitarle: su inteligencia y su dedicación a la ciencia. En el laboratorio seguía siendo ella misma, capaz de pensar libremente. Madeline cerró los ojos e imaginó el experimento de mañana. Si los resultados eran ciertos, estaría un paso más cerca de crear un fármaco capaz de ralentizar la progresión del síndrome de Reynolds. Nadie, ni siquiera Frederick, conocía el alcance de su investigación. Para todos era un proyecto de bajo presupuesto que no merecía la pena. Pero Madeline sentía que estaba en la cúspide de algo importante. Mañana continuaría su trabajo, y por la noche se ponía su odiado vestido azul y sonreía a los amigos de su marido, fingiendo interés por sus conversaciones sobre golf e inversiones. Así había sido su vida en los últimos años, balanceándose entre dos mundos. Uno le pertenecía a ella, lleno de ciencia y esperanza. El otro pertenecía a Frederick, un mundo en el que ella no era más que un accesorio, un añadido a su exitosa imagen. Madeline sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Tarde o temprano, algo tenía que cambiar, pero por el momento no tenía ni la fuerza ni el poder para romper el ciclo. El sueño empezaba a dominarla. Su último pensamiento antes de caer en el olvido fue la fórmula del compuesto en el que estaba trabajando. Tal vez en ella estuviera la clave no solo de la cura, sino de su propia liberación. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa, creando un monótono ritmo tranquilizador. Madeline estaba sentada en el despacho de Frederick, hojeando revistas científicas.
Su marido se había marchado a una conferencia de 3 días en Chicago, dejándola sola en la espaciosa y vacía casa. Madeline atesoraba como joyas estos raros días de soledad, sin críticas ni regaños, solo silencio y la oportunidad de respirar plenamente. Dejó la revista a un lado y cogió una taza de té frío. Su mirada se posó en el cajón entreabierto de su escritorio. Frederick solía cerrarlo con llave. Siempre llevaba la llave consigo, una pequeña muestra de desconfianza que hacía tiempo que había dejado de herirla. Pero hoy algo había fallado. O tenía prisa o simplemente se había olvidado. Madeline dudó. No tenía por costumbre rebuscar entre las cosas de su marido, no por respeto a su intimidad, sino más bien por indiferencia. ¿Qué podía encontrar allí? Otra confirmación de que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una mera formalidad. Pero la curiosidad le pudo. Tiró del tirador y el cajón se abrió con facilidad. Dentro había una pila de documentos. La hoja superior se titulaba Solicitud de patente, compuesto modificado para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Madeline pasó los ojos por las primeras líneas y se quedó paralizada. El método descrito le resultaba familiar, demasiado familiar. Pasó una página, luego otra. Con cada línea que leía, su corazón latía más rápido y su respiración se volvía intermitente. Era su trabajo. Investigaciones que había llevado a cabo 5 años atrás, incluso antes de que Frederick obtuviera su prestigioso puesto. Experimentos cuyos resultados había anotado meticulosamente en su diario de laboratorio. Las hipótesis que compartía con su marido en las largas tardes en las que aún formaban equipo. Pero el nombre del autor en los papeles era diferente. Frederick Preston. Madeline dejó los papeles a un lado y se tapó los ojos. La habitación parecía arremolinarse a su alrededor. Sintió que las náuseas le subían por la garganta. Le había robado su trabajo. Se había apropiado indebidamente de sus ideas. Había hecho pasar sus investigaciones por suyas. La idea era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Y sin embargo, tenía la prueba delante de sus narices. Con manos temblorosas, Madeline siguió revisando el contenido del cajón. Debajo de la solicitud de patente había otros documentos. Informes de investigación, borradores de artículos, presentaciones. Página tras página reconocía sus ideas, su redacción, incluso algunas frases que Frederick había copiado, obviamente, de sus viejas notas. Años de trabajo, años de reflexión y experimentación. Todo se lo había apropiado el hombre que una vez le había jurado amor y apoyo. Llegó al último documento de la pila. Era una copia impresa de la correspondencia electrónica entre Frederick y el director del Departamento de Investigación de Prestige Farm. Su trabajo sobre la modificación de las estructuras de las proteínas es impresionante, Dr. Preston, especialmente el mecanismo que describió en su último artículo. El Consejo está interesado en continuar la investigación en esta dirección. Se aprueba el aumento y la ampliación de la financiación. La fecha de la carta era de hace 3 años. Fue entonces cuando Frederick consiguió su oficina con vistas a la ciudad y un equipo de 10 investigadores. Fue entonces cuando se volvió aún más arrogante y distante. Y todo gracias a su trabajo. Madeline apiló cuidadosamente los documentos en el cajón, teniendo cuidado de colocarlos en su orden original. Luego los cerró lentamente y salió del despacho. Bajó a la cocina, se sirvió mecánicamente un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Sus pensamientos eran confusos. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Hasta dónde llegaba la traición? ¿Y qué debía hacer ahora con esa información? ¿Desenmascararlo? ¿Exigir una confesión? ¿Ir a la empresa con pruebas? Cada opción parecía tentadora y aterradora a la vez. El teléfono de la mesa de la cocina vibró. Un mensaje de Frederick. No olvides regar las orquídeas del salón. Y por favor, no toques mis papeles en el estudio. Madeline sonrió amargamente. Incluso desde la distancia, él intentaba controlar todos sus movimientos. No contestó al mensaje. En lugar de eso, cogió las llaves del coche y se dirigió decidida hacia la salida. Necesitaba pensar, y el mejor lugar para hacerlo era el laboratorio, entre tubos de ensayo y microscopios, en un mundo en el que aún tenía el control. El laboratorio la recibió con el olor familiar de los reactivos y el silencioso zumbido de los instrumentos. Madeline encendió las luces y se dirigió a su puesto de trabajo. El experimento que había estado realizando durante las últimas semanas estaba en su fase final.
Si los resultados eran los esperados, podría suponer un gran avance en el tratamiento del síndrome de Reynolds. Se puso la bata y los guantes e intentó concentrarse en su trabajo. La ciencia siempre había sido su refugio, un lugar donde el mundo exterior, con sus traiciones y decepciones, quedaba relegado a un segundo plano. Pero hoy, ni siquiera las actividades familiares le traían paz. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos encontrados en el despacho de Frederick. Tras encender la centrifugadora, Madeline se dirigió al ordenador y abrió el archivo con los resultados de las pruebas anteriores. Los números y gráficos de la pantalla confirmaron su teoría. El compuesto modificado había bloqueado el mecanismo que desencadenaba la degeneración de las células nerviosas en el síndrome de Reynolds. No era una cura completa. La enfermedad seguía siendo incurable, pero su fármaco podía ralentizar considerablemente la progresión de los síntomas, proporcionando a los pacientes años adicionales de vida activa. Años que Jamie Parker y otros niños con este diagnóstico podrían pasar no en una silla de ruedas, sino jugando en el patio, asistiendo a la escuela, disfrutando de su juventud. Madeline recordó la cara de la señora Parker al relatar los primeros síntomas de la enfermedad en su hijo. Empezó a tropezar, dijo, conteniendo las lágrimas. Los médicos dijeron que era torpe, que lo superaría, y luego empeoró. Es una historia común para las familias con síndrome de Reynolds. Un comienzo sutil, diagnósticos erróneos y, cuando por fin se sabe la verdad, la conmoción de darse cuenta de que no existe un tratamiento eficaz. Pero ahora hay esperanza, y se creó aquí, en este modesto laboratorio, sin subvenciones millonarias ni un equipo de ayudantes. Si tan solo pudiera llevar a cabo la investigación, realizar ensayos clínicos, obtener la aprobación, el pensamiento se interrumpió bruscamente. Al fin y al cabo, así había empezado antes. Desarrollaba una teoría, realizaba experimentos básicos y luego compartía los resultados con Frederick. ¿Y qué pasaba después? Su trabajo desaparecía en el maletín de él, para reaparecer con su nombre poco después. ¿Ocurriría lo mismo ahora? ¿Sería su avance en el tratamiento del síndrome de Reynolds otro logro del brillante Dr. Preston? No, esta vez no. Madeline cerró resueltamente el expediente y abrió un nuevo documento. Empezó a detallar su metodología, sus resultados experimentales, sus fundamentos teóricos. Cada paso, cada observación, cada conclusión, todo estaba registrado con precisión científica. A continuación, guardó el archivo y lo envió a su cuenta personal de correo electrónico. Escribió una copia en un pendrive que llevaba siempre consigo. No era suficiente protección contra un hombre que no se empeñaba en robar las ideas de su propia esposa. Pero era un comienzo. El siguiente paso fue crear un archivo de todos los diarios y notas del laboratorio relacionados con el proyecto. Cada documento estaba fechado y firmado. Prueba de su autoría. Terminado el papeleo, Madeline volvió al experimento. Las muestras de la centrifugadora estaban listas. Sacó con cuidado los tubos y transfirió el contenido para su posterior análisis. Las siguientes horas transcurrieron concentrada en su trabajo. El mundo exterior dejó de existir. Solo existían ella, el microscopio y un avance potencial en el tratamiento de una enfermedad rara. Cuando terminó la última prueba, Madeline se reclinó en la silla y se permitió sonreír. Los resultados habían superado sus expectativas. El compuesto modificado no solo ralentizaba los procesos degenerativos, sino que algunos cultivos celulares mostraban signos de regeneración. Era algo más que un resultado alentador. Era un auténtico descubrimiento. Tenía que compartirlo con la comunidad científica, con las familias de los pacientes, con las empresas farmacéuticas capaces de fabricar el fármaco. ¿Pero cómo? Si se limitaba a publicar los resultados en una revista científica, pasarían años antes de que alguien se diera cuenta e iniciara ensayos clínicos. Jamie Parker y otros niños con síndrome de Reynolds no han tenido esos años. Si se dirige directamente a las empresas farmacéuticas, es probable que la ignoren. ¿Quién es ella? Solo una bioquímica de un pequeño laboratorio sin conexiones ni reputación. ¿Y si le entrega su investigación a Frederick? Él sin duda sería capaz de llamar la atención de Prestige Farm. Tiene influencia, recursos, credibilidad. El medicamento podría desarrollarse más rápido, pero el precio será el mismo que antes. Su nombre desaparecerá, su contribución será olvidada, y Frederick conseguiría otro ascenso,
otra recompensa, otra razón para menospreciarla. Madeleine se frotó las sienes. El dolor de cabeza que había empezado a formarse en la casa palpitaba ahora con más fuerza. ¿Qué era más importante, sus ambiciones o la vida de sus pacientes? La respuesta parecía obvia. Los pacientes, por supuesto. Por supuesto, los niños como Jamie. ¿Qué significaba su carrera comparada con su sufrimiento? Sin embargo, algo en su interior se resistía. No era ambición, era simple dignidad humana. ¿Por qué iba a dejar que le robaran su trabajo? ¿Por qué debía permanecer invisible? Después de todo, su negativa a dar la investigación a Frederick significaba que el medicamento nunca sería creado. No, el proceso solo llevaría más tiempo. Un proceso en el que ella mantendría el control y la autoría. Madeleine empezó a hacer las maletas, preparándose para volver a casa. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Había vuelto a perder la noción del tiempo en el laboratorio. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Un nombre apareció en la pantalla. Frederick. Encontré tu foto en la mesa de la habitación del hotel. Me ha recordado lo guapa que eras. Lástima que dejaras de cuidarte. El mensaje de siempre. Otro cumplido disfrazado de estilete. En el pasado, palabras como esa podían arruinar su humor del día, pero hoy era diferente. Hoy sabía la verdad sobre su marido, y hoy hizo un descubrimiento que podría cambiar la vida de la gente. No contestó al mensaje. En su lugar, abrió el correo electrónico y empezó a redactar una carta. La destinataria era la doctora Elizabeth Chen, directora de desarrollo de Medical Life, la segunda empresa farmacéutica del país y principal competidora de Prestige Farm. Estimada doctora Chen, estoy investigando una enfermedad genética rara, el síndrome de Reynolds. He podido desarrollar un compuesto que muestra resultados alentadores en la ralentización de la progresión de la enfermedad. Madeleine hizo una pausa. Enviar esta carta era declararle la guerra a Frederick. Él nunca le perdonaría que colaborara con un competidor. Su matrimonio podría no sobrevivir a esta decisión. ¿Pero no estaba ya muerto? ¿No se había convertido su relación en una cáscara vacía, desprovista de confianza y respeto? Y sin embargo, era un gran paso. Ya no habría vuelta atrás. Mi dedo se detuvo sobre el botón enviar. Por un lado, años de costumbre, la comodidad de la previsibilidad, aunque fuera tóxica. Por otro, estaba su investigación, su logro, su oportunidad de ayudar a los pacientes del síndrome de Reynolds. La elección era obvia. Madeleine pulsó el botón. La carta voló al ciberespacio, llevando consigo las semillas del cambio. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar una respuesta y prepararse para la inevitable confrontación. De camino a casa pensó en el próximo evento corporativo de Prestige Farm, un acto anual al que Frederick solía acudir sola, alegando que era una aburrida formalidad y que ella no tenía nada que hacer allí. Pero este año era diferente. Hace 15 días, Frederick le anunció de repente que tendría que ir con él. El jefe insiste en que todos los ejecutivos vengan con sus cónyuges, dijo con evidente desagrado. Procura no avergonzarme. Ella se limitó a asentir, demasiado cansada para discutir. Otra noche de fingimiento y sonrisas falsas. ¿Qué iba a cambiar? Ahora pensar en la fiesta de empresa le producía sentimientos encontrados. Por un lado, la ansiedad habitual de tener que estar a la altura de Frederick. Por otro, una extraña expectación. Sería su primer encuentro con los colegas de su marido desde que supo la verdad. ¿Sería capaz de contenerse? ¿No revelaría sus sentimientos? ¿No acusarle públicamente? Madeleine aparcó el coche en la puerta de la casa y se quedó un rato en silencio, reflexionando. Frederick volvería de Chicago en un día, y la fiesta de empresa sería una semana después. Tenía que decidir cómo proceder. ¿Confrontación directa? ¿Un divorcio tranquilo? ¿O otra oportunidad para su matrimonio? La última opción parecía la menos probable. Después del descubrimiento de hoy, no podía imaginarse volver a confiar en ese hombre. Mirarlo sin desprecio. Madeleine salió del coche y se dirigió a la casa. De paso, se fijó en que las orquídeas del salón seguían sin regarse, a pesar de que Frederick se lo había recordado. Un pequeño acto de desobediencia. Menor en la escala de sus problemas, pero simbólico. Subió al dormitorio, se desnudó y se metió en la cama. El sueño no llegaba. Demasiados pensamientos, demasiadas emociones.
La carta al Dr. Chen. Investigación robada. Un gran avance en el tratamiento del síndrome de Reynolds. El próximo retiro corporativo. Todo se arremolinaba en su cabeza, haciéndole imposible relajarse. Al final, Madeline se levantó, tomó un somnífero y volvió a la cama. Su último pensamiento antes de caer en un sueño intranquilo fue el dilema al que se enfrentaba. ¿Quedarse en la sombra como antes o salir finalmente a la luz y luchar por el reconocimiento? Eligiera lo que eligiera, ya no volvería a su antigua vida. Madeline se agitó frente al espejo, escrutando su reflejo en el vestido de noche negro. No era el azul que Frederick había insistido en ponerse, como si hubiera estado accidentalmente en la lavadora. El negro se lo había comprado ella misma, a escondidas de su marido, especialmente para esa noche. Era elegante pero no chillón, realzaba su figura pero seguía siendo lo bastante conservador para un acto de empresa. Un pequeño acto de rebeldía, uno de los muchos planeados para esta noche. ¿Aún no estás lista? La voz de Frederick, irritada e impaciente, llegó desde el pasillo. Llegamos tarde. Ya voy, respondió ella, aplicándose el último toque de pintalabios rojo oscuro. Frederick apareció en la puerta del dormitorio y la miró con gesto crítico. ¿Qué llevas puesto? Un vestido, respondió Madeline con calma. Te pedí que te pusieras el azul. Está en la lavadora. Frederick frunció el ceño, pero al parecer decidió no perder el tiempo discutiendo. Vale, al menos parece decente. Date prisa. Ella asintió y cogió un pequeño bolso negro en el que había metido un pendrive con copias de todos los documentos que había encontrado en el despacho de su marido. Documentos que demostraban su robo científico. Durante la última semana, Madeline había estado al borde del abismo. Un día le bastó para recibir una respuesta de la doctora Elizabeth Chen, de Medical Life, breve pero prometedora. La doctora Chen estaba interesada en su investigación sobre el síndrome de Reynolds y le ofreció reunirse con ella para hablar de una posible colaboración. La reunión estaba prevista para el día siguiente a la fiesta de empresa. Eso significaba que Madeline tenía menos de 24 horas para decidir qué hacer con la otra pieza del rompecabezas. Las pruebas del plagio de Frederick. Hacía 3 días que había hecho una copia anónima de los documentos y se los había enviado a Richard Blackwood, director de Prestige Farm. Sin carta de presentación, sin explicaciones, solo una carpeta con pruebas irrefutables de que la estrella emergente de la empresa, el brillante Dr. Preston, había construido su carrera robando ideas ajenas. ¿Era lo correcto? Madeline aún no estaba segura, pero sabía que no podía simplemente alejarse y dejar que Frederick siguiera cosechando los frutos de su trabajo. ¡Madeline! Frederick volvió a llamarla. El coche está esperando. Respiró hondo, se miró por última vez en el espejo y salió del dormitorio. Frederick ya estaba en la puerta, dando golpecitos con el pie, impaciente. Tenía un aspecto imponente con su smoking, alto, bien peinado y con la postura segura de un hombre acostumbrado a la autoridad. Por fin, gruñó. Vámonos. Y recuerden que esta noche es muy importante. Blackwood dio a entender que estaba preparando algún tipo de anuncio. Una nueva línea de investigación, tal vez. O un ascenso. Sonrió con suficiencia, obviamente convencido de que cualquier buena noticia de la dirección no podía ser ajena a él. Madeline permaneció en silencio. Sabía más del anuncio de Blackwood de lo que Frederick hubiera podido suponer. Ayer, de forma bastante inesperada, había recibido una llamada telefónica de la secretaria del jefe de Prestige Farm, preguntándole amablemente si la doctora Madeline Wood Preston podía asistir al acto corporativo con su marido, ya que el señor Blackwood quería hablar con ella. ¿Una cortesía común o algo más? Madeline no estaba segura, pero esperaba que fuera lo segundo. Salieron de casa y subieron al taxi que habían pedido. Frederick se sumergió de inmediato en su teléfono, consultando su correo electrónico de trabajo, mientras Madeline miraba por la ventanilla las luces de Columbia que pasaban flotando. Las calles, bañadas por la lluvia reciente, brillaban bajo las farolas. Los escaparates lucían las luces navideñas y los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres envueltos en sus abrigos otoñales. Normalmente, a Madeline le encantaban estos raros paseos por la ciudad nocturna, pero esta noche estaba demasiado excitada para disfrutar de las vistas. ¿Qué pasaría cuando llegaran a la fiesta de empresa? ¿Habría recibido Blackwood su paquete anónimo? En caso afirmativo,
¿Qué conclusiones había sacado? Y lo más importante, ¿haría una declaración pública o preferiría mantener el escándalo en secreto? Hoy estás inusualmente callado, dijo Frederick todavía al teléfono. Estoy pensando, respondió Madeleine. Espero que no sea por trabajo, la miró. Recuerda que esta noche eres mi mujer, no mi científica. Nada de hablar de tus experimentos. Eso no le interesa a nadie. Madeleine sonrió con recato. Por supuesto, cariño. Seré muy educada. Algo en su tono hizo que Frederick frunciera el ceño, pero no insistió en el tema. El taxi se detuvo en la entrada del Gran Hotel, el establecimiento más prestigioso de Colombia, donde tradicionalmente se celebraban los eventos de Prestige Farm. El portero abrió la puerta y Frederick fue el primero en salir del coche sin echar una mano a su mujer. Madeleine le siguió y se ajustó el vestido. Por dentro estaba encogida de emoción, pero por fuera permanecía tranquila. Atravesaron el lujoso vestíbulo hasta llegar a los ascensores. Frederick saludó con la cabeza a los conocidos. Estrechó la mano a los colegas, pero nunca presentó a Madeleine. Era invisible, un papel familiar que desempeñaba en acontecimientos como este. El salón de banquetes estaba en la última planta del hotel. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, fueron recibidos por un murmullo de voces y el sonido de música en directo. La sala estaba decorada en tonos azules y plateados, los colores corporativos de Prestige Farm. Unas mesas redondas cubiertas con manteles blancos como la nieve rodeaban un pequeño escenario. Los camareros correteaban entre los invitados ofreciendo champán y aperitivos. Frederick se fijó enseguida en el grupo de colegas y se dirigió hacia ellos. Madeleine le seguía detrás, manteniendo una sonrisa cortés. «Frederick, me alegro de verte», le saludó un hombre alto con gafas. «¿Y esta debe de ser tu mujer?» «Sí, ella es Madeleine», la presentó Frederick brevemente y enseguida desvió la conversación hacia el trabajo. «¿Has oído hablar del nuevo proyecto de Johnson?» Madeleine estaba acostumbrada a que la trataran así. La presentaban como un accesorio y enseguida se olvidaban de que existía. Por lo general se apartaba en silencio y buscaba un lugar, en un rincón de la sala, donde pudiera observar sin llamar la atención. Pero esta noche no. Vio a Richard Blackwood en la barra, rodeado de varias personas. El director de Prestige Farm era un hombre imponente de unos 60 años, con el pelo plateado y una mirada penetrante. Sus ojos se cruzaron al otro lado del pasillo y Blackwood asintió levemente. Un gesto apenas perceptible que bien podría haber sido un saludo o un simple accidente. Madeleine decidió comprobarlo. Se disculpó con el grupo con el que estaba Frederick y se dirigió al bar, fingiendo pedir una copa. Al pasar junto a Blackwood, le llamó la atención y le sonrió amablemente. Él le devolvió la sonrisa y de repente dio un paso hacia ella. «¿Dr. Wood Preston? Si no me equivoco?» «Sí, señor Blackwood», le tendió la mano. «Me alegro de conocerle por fin en persona». «Igualmente», le estrechó la mano. «Hace tiempo que quería conocerlo. Tenemos mucho de qué hablar». Antes de que Madeleine pudiera responder, Frederick se materializó a su lado. Su sonrisa era tensa y sus ojos lanzaban relámpagos. «Ricardo, veo que ya conoces a mi mujer», puso la mano sobre el hombro de Madeleine en un gesto posesivo. «Sí, y yo solo decía que deberíamos habernos conocido hace mucho tiempo», replicó Blackwood con calma. «Sobre todo, dadas sus contribuciones a la ciencia». Frederick rió nerviosamente. «Oh, Madeleine trabaja en un pequeño laboratorio de investigación. Nada serio, solo un pasatiempo para ocupar su tiempo». Madeleine sintió que sus dedos le apretaban el hombro con más fuerza, una advertencia para que no le diera importancia. Blackwood enarcó una ceja. «Ah, sí. Me pregunto», miró su reloj. «Si me disculpan, es hora de comenzar la parte formal de la velada». Saludó a ambos con la cabeza y se dirigió hacia el escenario. En cuanto Blackwood dio un paso atrás, Frederick giró a Madeleine hacia él y siseó. «¿Qué le has dicho?» «Nada», respondió ella con calma. «Vino a su encuentro». «No me lo creo». Frederick miró a su alrededor. Se aseguró de que nadie miraba en su dirección y le apretó la mano justo por encima del codo. «Estás tramando algo». «Frederick, me duele», dijo Madeleine en voz baja. «No me importa», se inclinó más hacia ella. «Escúchame con atención. Ahora nos sentaremos a nuestra mesa y no dirás ni una palabra en toda la velada. Siéntate en silencio y no intentes avergonzarme delante de gente decente. Una palabra equivocada y lo lamentarás. ¿Entiendes?»
Madeleine le miró tranquilamente a los ojos. Lo entiendo, Frederick. No diré ni una palabra. Le soltó la mano y señaló con la cabeza una mesa en un rincón de la sala. Siéntate allí. Me reuniré contigo más tarde. Ella se dirigió obedientemente a la mesa designada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La conversación no había hecho más que reforzar su determinación. Frederick tendría que responder por todo, por las ideas robadas, por los años de humillación, por convertirla de una científica respetada en una sombra silenciosa. El camarero le ofreció una copa de champán y ella la aceptó agradecida. El ligero alcohol le aliviaría los nervios. La sala se fue llenando de silencio. Los invitados ocuparon sus lugares en las mesas. Los músicos terminaron su actuación. Richard Blackwood subió al escenario. Buenas noches, damas y caballeros. Su voz grave resonó en la sala. Me complace darles la bienvenida a nuestra velada corporativa anual. Prestige Farm ha tenido otro año de éxito, y es gracias a todos y cada uno de ustedes. Un comienzo normal. Madeleine bebió un sorbo de champán sin dejar de mirar a Blackwood. ¿Mencionaría los documentos anónimos? ¿Se atrevería a hacerlo público? Nuestra empresa siempre ha estado comprometida con la innovación y los avances de la ciencia médica, continuó Blackwood, y hoy tengo que hacer un anuncio importante. Frederick se acercó a la mesa. Parecía engreído. Obviamente esperaba hablar de sus logros. Nuestro departamento de investigación, dirigido por el Dr. Preston, Blackwood señaló con la cabeza hacia su mesa, ha realizado importantes avances en el desarrollo de nuevos fármacos. Me gustaría mencionar especialmente el gran avance en la modificación de estructuras proteicas, que abre nuevos horizontes en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Frederick se enderezó, preparándose para recibir los aplausos. Sin embargo, hizo una pausa Blackwood. Recientemente he conocido hechos que me han hecho reconsiderar algunos de nuestros logros. Un susurro recorrió la sala. Frederick se tensó. Gracias a unos documentos enviados anónimamente, continuó Blackwood, nos hemos enterado de que el verdadero autor de muchas de las ideas revolucionarias atribuidas al Dr. Preston es otro científico. Frederick se puso pálido. Su mano que descansaba sobre la mesa se cerró en un puño. Prestige Farm valora la honestidad y la transparencia. La voz de Blackwood se volvió más áspera. No podemos hacer la vista gorda ante el plagio y la apropiación indebida de ideas. Madeleine se quedó quieta. Todo estaba sucediendo exactamente como ella esperaba y, sin embargo, completamente distinto. La exposición pública que había soñado y temido se había hecho realidad. Hoy quiero hacer justicia. Blackwood recorrió con la mirada la silenciosa sala. Y presentarles a la verdadera autora de la investigación que dio reconocimiento y beneficios a nuestra empresa. Hizo una pausa y miró directamente a Madeleine. Doctora Madeleine Wood Preston, ¿podría subir al escenario? El silencio se hizo absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia su mesa. Frederick se volvió bruscamente hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia y el asombro. ¿Qué has hecho?, siseó. Madeleine dejó tranquilamente el vaso sobre la mesa y se levantó. He hecho justicia, dijo en voz baja, y se dirigió hacia el escenario. Mientras caminaba entre las mesas, sintió que decenas de ojos observaban cada uno de sus movimientos. Había gente que durante años solo la había visto como la tranquila esposa de un brillante científico. Gente que nunca se había interesado por sus opiniones, su trabajo, su vida. Subió al escenario y se colocó junto a Blackwood, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. Doctora Wood Preston, se dirigió a ella Blackwood. Los documentos que han llegado a mi conocimiento demuestran que usted es la autora de un método revolucionario para modificar las estructuras de las proteínas, que es la base de nuestro fármaco contra la enfermedad de Alzheimer. Madeleine asintió. Es cierto, señor Blackwood. Es más, continuó, hay pruebas de que otros avances científicos atribuidos a su marido son en realidad suyos. ¿Es así? Madeleine respiró hondo. El momento de la verdad. Podría haber suavizado el golpe, haber dicho que se trataba de un malentendido, de una colaboración, que Frederick simplemente había olvidado mencionar su contribución. Pero recordó todos los años de humillación, todos los «quédate quieta» y a nadie le importa tu opinión. Recordó cómo Frederick había ido borrando poco a poco su identidad, sus logros, su valía.
Sí, señor Blackwood, dijo con firmeza al micrófono. Muchos de los avances científicos atribuidos al Dr. Preston fueron en realidad creados por mí. Tengo todas las pruebas, diarios de laboratorio, borradores, fechas. Un murmullo indignado recorrió la sala. Las miradas se volvieron hacia Frederick, que permanecía inmóvil como una estatua de piedra. No pretendo difamar a mi marido, continuó Madeleine. Solo deseo restablecer la verdad. La ciencia se basa en la honestidad, en el intercambio abierto de ideas. El plagio destruye esos cimientos. Blackwood le puso la mano en el hombro en un gesto de apoyo. Doctora Wood Preston, en nombre de Prestige Farm, le pido disculpas por no haber reconocido antes su talento, y me gustaría hacerle una oferta formal. Se volvió hacia el público. En vista de los hechos descubiertos recientemente, la Junta Directiva ha decidido reorganizar nuestro departamento de investigación, y me complace anunciar que la doctora Madeleine Wood Preston ha sido nombrada nueva directora de un proyecto especial para desarrollar fármacos para tratar enfermedades genéticas raras, en particular el síndrome de Reynolds. Madeleine miró a Blackwood atónita. ¿Síndrome de Reynolds?, sonrió. Sí, doctor. Hemos recibido información sobre su investigación de los colegas de Medical Life. La doctora Chen quedó muy impresionada con sus resultados, tanto que se ofreció a colaborar con nosotros en el desarrollo del fármaco. Eso fue inesperado. Elizabeth Chen nunca mencionó una posible colaboración con Prestige Farm. ¿Compartió la información con la competencia? Me sorprende, comentó Blackwood. La doctora Chen se puso en contacto conmigo personalmente, creyendo que la combinación de los recursos de dos grandes empresas farmacéuticas nos permitiría desarrollar más rápidamente un fármaco para los niños con síndrome de Reynolds. Y estoy de acuerdo con ella. Madeleine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No se esperaba este giro de los acontecimientos. No solo le habían devuelto la investigación que le habían robado, sino que habían reconocido y apoyado su trabajo en curso. No sé qué decir, admitió con sinceridad. Di que sí, sonrió Blackwood. Di que dirigirás el proyecto y ayudarás a miles de niños como Jamie Parker. Madeleine lo miró sorprendida. ¿Sabes lo de Jamie? La doctora Chen mencionó que fue conocer a la familia Parker lo que te inspiró a hacer esta investigación. Y creo que eso hace que su trabajo sea aún más valioso. La ciencia debe estar al servicio de las personas, no solo para obtener beneficios. Se dirigió al público. Señoras y señores, demos la bienvenida a la doctora Madeleine Wood Preston, nuestra nueva directora del proyecto sobre el síndrome de Reynolds y verdadera autora de los numerosos avances científicos de los que estamos tan orgullosos. El auditorio estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos, dándole la bienvenida. Madeleine miró a sus colegas, muchos de los cuales ni siquiera se habían percatado de su presencia. En algún lugar entre ellos estaba Frederick, humillado, expuesto, perdiendo todo lo que se había apropiado inmerecidamente. Pero ahora no pensaba en él. Pensaba en Jamie Parker y en los demás niños con síndrome de Reynolds. Pensaba en que ahora, con los recursos de dos grandes empresas farmacéuticas, podría completar el desarrollo del fármaco mucho más rápido. Y también pensó en sí misma, una mujer que había vivido en la sombra durante 15 años, pero que había encontrado la fuerza para salir a la luz. Todo el auditorio se puso en pie para saludarla. Los aplausos no cesaron durante mucho tiempo. Madeleine se quedó de pie en el escenario, aturdida por el inesperado giro de los acontecimientos. Richard Blackwood levantó la mano, pidiendo silencio. Comprendo su ansiedad, pero démosle a la doctora Wood Preston la oportunidad de ordenar sus ideas, le sonrió. Creo que esto la sorprende tanto a ella como a todos nosotros. Madeleine asintió agradecida. Realmente necesitaba tiempo para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Todo el plan de venganza, cuidadosamente construido en su cabeza durante los últimos días, se había derrumbado bajo el embate de una realidad que era más benévola de lo que ella había imaginado. Al bajar del escenario, se encontró rodeada de colegas de Frederick, personas que antes apenas se habían percatado de su presencia, pero que ahora le ofrecían su colaboración, consejo y ayuda. Doctora Wood Preston, siempre he admirado su enfoque de la modificación de las estructuras de las proteínas. Madeleine, ¿podríamos hablar de su investigación sobre el síndrome de Reynolds? Estoy trabajando en un tema similar. Su metodología es brillante.
Ojalá la hubiéramos conocido antes. Madeleine sonrió amablemente. Agradeció los cumplidos, pero buscó a su marido en el pasillo. Frederick había desaparecido de su asiento. No le sorprendió. Él siempre evitaba las situaciones en las que no podía controlar lo que ocurría. El doctor Andrew Connor, jefe del departamento de investigación de Prestige Farm y superior inmediato de Frederick, se abrió paso entre la multitud hasta ella. Su rostro, normalmente severo, expresaba una mezcla de vergüenza y admiración. Doctora Wood Preston, comenzó estrechándole la mano. Debo disculparme por no haberme dado cuenta antes. Su marido fue muy persuasivo al presentar sus ideas como propias. No tiene por qué disculparse, doctor Connor, replicó Madeleine. Frederick siempre fue persuasivo. Y sin embargo, sacudió Connor la cabeza, debería haberme dado cuenta de las incoherencias, sobre todo cuando su nivel de desarrollo había descendido drásticamente desde que os peleasteis hace 5 años, cuando dejasteis de hablar de vuestras investigaciones con él. Madeleine enarcó las cejas, sorprendida. No se había dado cuenta de que los de fuera habían notado el cambio en su relación. Espero que aceptes la oferta de Richard, continuó Connor. Necesitamos mentes como la tuya, sobre todo para investigar enfermedades raras. Lo estoy considerando seriamente, asintió Madeleine, aunque admito que necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, sonrió Connor con comprensión. Por cierto, ¿has visto a tu marido? Me gustaría discutir con él algunos detalles de su futuro en la empresa. Sí, no, iba a buscarlo. Madeleine echó un vistazo a la habitación. Si lo ves, dile que lo espero en mi despacho el lunes. La cara de Connor se puso seria. Hay que tratar formalmente el comportamiento del doctor Preston. Madeleine asintió. Se dio cuenta de que la historia no terminaba con la revelación de hoy. Quedaban procedimientos burocráticos por delante, declaraciones oficiales, quizá incluso demandas. Pero ahora mismo estaba más preocupada por la confrontación personal con su marido, que inevitablemente les esperaba en casa. Doctora Wood Preston, se coló una joven con una insignia de Prestige Farm. Siento molestarla, pero su marido quería que le dijera que tenía que marcharse. Tiene un taxi esperándole en la entrada principal. Ahí lo tiene. Frederick salió corriendo, dejándola para limpiar el desorden. Típico comportamiento de un hombre que siempre se pasaba la pelota. Gracias, asintió Madeleine a la chica. Dígale al doctor Blackwood que mañana me pondré en contacto con él para discutir los detalles de su propuesta. Comenzó a encaminarse hacia la salida, pero el trayecto le llevó más tiempo del esperado. Cada pocos pasos, alguien la paraba para hablarle, expresarle su apoyo u ofrecerle su colaboración. Por primera vez en años, Madeleine se sintió visible, significativa, valorada. Cuando por fin salió del hotel, el aire de la noche refrescó su rostro acalorado. El taxi la estaba esperando, tal y como le había prometido la chica. De camino a casa, Madeleine trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Frederick? ¿Cómo reaccionaría ante sus inevitables acusaciones? ¿Estaba preparada para un conflicto abierto después de tantos años de sumisión silenciosa? El taxi se detuvo frente a su casa. La única luz estaba encendida en el despacho de Frederick, la segunda ventana a la derecha del primer piso. Madeleine pagó al taxista y caminó sin prisa hacia la puerta principal, preparándose para la inevitable confrontación. La casa la recibió con silencio. Se quitó los zapatos en el vestíbulo, colgó el abrigo en el perchero y escuchó. No se oía nada en el piso de arriba, aunque la luz del estudio indicaba claramente la presencia de su marido. Madeleine subió las escaleras, sintiendo que la tensión aumentaba a cada paso. Se detuvo ante la puerta del estudio, respiró hondo y llamó. «Adelante». La voz de Frederick sonó inesperadamente tranquila. Abrió la puerta. Frederick estaba sentado en su escritorio, con un vaso de whisky delante y un correo electrónico que, al parecer, estaba redactando, abierto en la pantalla del ordenador. «Ah, eres tú». Ni siquiera levantó la vista. Decidió aparecer por fin. Madeleine entró en el despacho y se detuvo frente al escritorio. «Te has ido sin despedirte», dijo intentando mantener la calma. «No veía el sentido de quedarme para mi propia ejecución». Frederick bebió un sorbo de whisky. «Impresionante actuación, por cierto. Blackwood y tú debéis de haberla ensayado durante mucho tiempo». «No sabía que planeaba un anuncio público», respondió Madeleine con sinceridad.
Envié los documentos de forma anónima. Frederick sonrió con amargura. Por supuesto que sí. Y es una coincidencia que hoy estuvieras en la fiesta de empresa. Fuiste tú quien insistió en que fuera, le recordó. El jefe insiste en que todos los ejecutivos vengan con sus cónyuges, dijo. Frederick por fin la miró, y en su mirada Madeline vio algo que nunca antes había notado. Miedo. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó en voz baja. ¿Para humillarme? ¿Para vengarte? ¿Para hacerte sentir importante? Madeline negó con la cabeza. Lo hice por justicia, Frederick. Te has pasado años apropiándote indebidamente de mis ideas, haciendo pasar mi trabajo por tuyo, construyendo una carrera sobre mis logros. ¿Esperabas que durara para siempre? Éramos un equipo, exclamó de repente golpeando la mesa con el puño. Marido y mujer, una familia. ¿Qué más da el nombre de quien figure en las patentes? Hay mucha diferencia, dijo Madeline con firmeza. Para ti significaba reconocimiento, ascenso profesional, respeto de tus colegas. Y yo era una sombra, una figura invisible que te avergonzaba mostrar en público. Frederick apartó la mirada. Nunca me he avergonzado de ti. ¿De verdad? Madeline no pudo contener una risa amarga. Quédate quieto y trata de avergonzarme delante de gente decente. Sus palabras esta noche, y no solo esta noche. Decías algo así cada vez que me llevabas contigo, que eran muy pocas veces. Frederick se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. «Se puede arreglar», dijo cambiando de repente su tono a uno más conciliador. «Ya estoy escribiendo una declaración a Blackwood, explicando que ha habido un malentendido, que siempre hemos trabajado juntos, que las ideas eran compartidas, que simplemente olvidé mencionar tu contribución debido a formalidades burocráticas. Un malentendido». Madeline no podía creer lo que oía. ¿Llamas malentendido a años de plagio? No seas tan dramático. Frederick se lo quitó de encima. Ocurre todo el tiempo en el mundo académico. Los grandes nombres se apropian del trabajo de los colegas más jóvenes. Los jefes de departamento ponen su nombre el primero en las publicaciones. Forma parte del juego. Madeline miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Cómo pudo vivir 15 años con alguien cuya moral estaba tan deformada? ¿Cómo podía quererle, admirarle, seguirle? Esto no es un juego, Frederick, dijo en voz baja. Es un robo, y ambos sabemos que nadie creerá tu versión de un malentendido. Lo harán, dijo él con seguridad. Tengo una reputación, conexiones. Blackwood no querría perder a un especialista como yo. Madeline negó con la cabeza. Ya no tienes reputación. Y los documentos que envié a Blackwood no dejan lugar a interpretaciones. Ahí hay pruebas de que te apropiaste deliberadamente de mis ideas, sabiendo que no eran tuyas. Frederick se puso pálido. ¿Qué otros documentos? Su voz se volvió ronca. Tus propias notas en los márgenes de mis borradores. Correos electrónicos en los que discutías tus ideas con colegas, utilizando la redacción exacta de mis diarios de laboratorio. Las fechas de las solicitudes de patentes, presentadas una semana después de que compartiera contigo los resultados experimentales. Madeline no sintió ningún placer al ver cómo la confianza desaparecía lentamente del rostro de su marido. No era una venganza, sino la constatación de un hecho que se había negado a reconocer durante demasiado tiempo. «Has destruido mi carrera», dijo Frederick en voz baja. 15 años de trabajo, todo para nada. «Destruiste tu propia carrera cuando decidiste construirla a base de mentiras», replicó Madeline. «Y por cierto, fueron mis 15 años de trabajo, no los tuyos». Frederick se levantó de la silla de un salto, con el rostro contorsionado por la ira. «¡Zorra desagradecida!», gritó. «Te lo he dado todo. Esta casa, este estatus, la oportunidad de hacer tus inútiles investigaciones. Sin mí no serías nada». Madeline no retrocedió ni un paso. En el pasado se habría acobardado ante semejante arrebato de ira, pero hoy algo había cambiado. Ya no le tenía miedo. «Sin ti», dijo con calma, «sería una científica reconocida, con mis propias publicaciones y patentes. Y tal vez una mujer feliz, sin una sombra temerosa de decir lo que piensa». Frederick apretó los puños, y por un momento, Madeline pensó que iba a golpearla. Pero en lugar de eso, agarró el vaso vacío y lo lanzó contra la pared. Los cristales se hicieron añicos y uno de ellos arañó la mejilla de Madeline. En silencio se llevó la mano a la cara y sintió una cálida gota de sangre.
El gesto pareció devolver la sobriedad a Frederick. Se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. Lo siento, murmuró. No pretendía... Es que... Podemos arreglarlo, Madeline. Juntos. Como hacíamos antes. Ella negó con la cabeza. No, Frederick, no más como antes. Es demasiado tarde. Levantó los ojos hacia ella, llenos de desesperación. ¿Aceptas la oferta de Blackwood? Sí, respondió ella con firmeza. Es una oportunidad para ayudar a los niños con síndrome de Reynolds. Una oportunidad que nunca tuve sin los recursos de una gran empresa. Y usted será jefe de investigación. Su voz era una mezcla de amargura y desconfianza. Mi departamento. No, le corrigió Madeleine. No. Un nuevo departamento creado específicamente para la investigación de enfermedades raras. Tu departamento seguirá bajo la dirección del Dr. Connor, aunque hizo una pausa. Me ha dicho que te diga que te espera el lunes para hablar de tu futuro en la empresa. Frederick sonrió amargamente. No tengo futuro en Prestige Farm. Ambos lo sabemos. Madeleine guardó silencio. No sintió alegría por su caída, pero tampoco lástima. Solo fatiga y una extraña sensación de alivio, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Qué será de nosotros?, preguntó Frederick tras un largo silencio. Nuestro matrimonio. Madeleine miró al hombre con el que había vivido 15 años. Una vez lo había amado. Su inteligencia, su energía, su ambición. Una vez creyó que construirían juntos un futuro en igualdad de condiciones. Pero el Frederick del que se había enamorado hacía tiempo que había desaparecido, sustituido por un hombre dispuesto a robarle el trabajo, humillarla y hacerla dudar de su propia valía. Nuestro matrimonio ha desaparecido, Frederick, dijo en voz baja. Quizá hacía años que había desaparecido. Él bajó la cabeza. ¿Vas a divorciarte? Sí, respondió Madeleine. En cuanto las cosas se calmen, ahora mismo tengo demasiado que hacer con mi nuevo puesto y mi investigación. Frederick asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Te marcharás?, preguntó, y por primera vez en mucho tiempo, Madeleine oyó una emoción genuina en su voz. El miedo a la soledad. Esta noche dormiré en el dormitorio de invitados, dijo. Mañana empezaré a buscar piso. Se dio la vuelta para marcharse, pero Frederick la llamó. Madeleine, te quería. A mi manera, pero te quería. Ella se detuvo en la puerta. Lo sé, Frederick. El problema es que tu amor siempre ha exigido que yo sea menos de lo que soy. Y ya no puedo. Ya no puedo permitírmelo. Con esas palabras salió del estudio, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En el dormitorio de invitados, Madeleine se puso el camisón y se fue a la cama. Pero el sueño no llegaba. Habían pasado demasiadas cosas en un solo día, demasiadas emociones para comprender. Recordó el momento en que había subido al escenario junto a Blackwood y toda la sala la había ovacionado. Por primera vez en años se sintió visible, valorada, reconocida. Luego pensó en un proyecto de futuro. La investigación del síndrome de Reynolds recibirá por fin financiación y apoyo adecuados. Niños como Jamie Parker tendrían la oportunidad de disfrutar de una vida mejor y más larga. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo correo electrónico. Madeleine se acercó a la mesilla de noche y cogió el aparato. La carta era de Elizabeth Chen, jefa de desarrollo de Medical Life. Una breve pero sincera felicitación por su nuevo cargo y la esperanza de una fructífera colaboración. Siempre es un placer ver que el talento recibe el reconocimiento que merece, escribió la doctora Chen, sobre todo cuando ese talento pertenece a una mujer que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Madeleine sonrió. Parecía que tenía una aliada, fuerte, influyente y comprensiva. Tal vez incluso una amiga a la que había echado mucho de menos todos esos años de aislamiento. Comenzó a escribir una respuesta, agradeciendo a la doctora Chen su apoyo y esperando conocerse pronto en persona. Terminó la carta, la envió y colgó el teléfono. En el despacho de Frederick no se oía nada. Quizá ya estaba dormido. O, más probablemente, estaba sentado mirando al vacío, intentando comprender el hundimiento de su carrera y su matrimonio. Extrañamente, Madeleine no sintió ningún triunfo por su caída, solo fatiga y una extraña sensación de libertad, como si por fin se hubiera despojado de las pesadas cadenas que había llevado durante tanto tiempo que había dejado de notar su peso.
Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Una vida en la que ya no sería una sombra, sino una persona hecha y derecha, una científica reconocida, una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. Por primera vez en muchos años, Madeline se durmió con una sonrisa en los labios, pensando no en el pasado sino en el futuro. Un futuro que ahora solo le pertenecía a ella. El sol brillaba a través de las persianas, tiñendo la habitación de cálidos tonos ámbar. Madeline abrió los ojos y se quedó mirando el techo del dormitorio de invitados durante unos segundos, dándose cuenta de los cambios que se habían producido en su vida. Habían pasado 3 días desde aquella memorable fiesta de empresa, pero los ecos de aquellos acontecimientos aún resonaban en su cabeza. Se sentó en la cama y cogió el teléfono. Las 7 de la mañana. Una buena hora para empezar un día lleno de cosas que hacer. Hoy tenía que ver un piso en el centro de Columbia, un lugar pequeño pero acogedor con vistas al parque que había encontrado ayer en una página web de alquileres. Y luego una reunión con un agente inmobiliario para discutir las opciones a largo plazo. En esos 3 días, Madeline tuvo tiempo de hacer una cantidad sorprendente de cosas. Aceptó la oferta de Richard Blackwood y se convirtió oficialmente en la nueva directora de departamento de Prestige Farm. Celebró su primera reunión con su futuro equipo. Inició negociaciones con el Dr. Chen para un proyecto conjunto. Y lo más importante, contrató a un abogado para que se encargara del divorcio. Tras ducharse y vestirse rápidamente, Madeline bajó a la cocina. Para su sorpresa, Frederick ya estaba allí, preparando café. Después de la escandalosa noche, casi nunca estaba en casa. Llegaba tarde y se marchaba al amanecer. «Buenos días», dijo él, sin apartar los ojos de la cafetera. «Buenos días», respondió Madeline, tensándose instintivamente. «¿Quieres café?», preguntó él, sacando una segunda taza sin esperar su respuesta. «No, gracias». Madeline buscó el armario donde guardaba el té. «No tengo mucho tiempo. ¿Tienes prisa por ir a trabajar?». Había un toque de ironía en su voz. «¿Disfrutas de tu nuevo puesto?». Madeline ignoró el sarcasmo. «Voy a mirar un piso», dijo con calma, preparando té. «Quiero mudarme cuanto antes». La mano de Frederick que sujetaba la cafetera tembló ligeramente, delatando su reacción. «No creo que sea prudente», dijo él, intentando mantener un tono desenfadado. «¿Por qué tanta prisa? Es una casa grande y podemos vivir aquí sin molestarnos hasta que se resuelvan todos los problemas». «¿Qué problemas tienes en mente, Frederick?». Tomó un sorbo de café, como ganando tiempo para una respuesta. «Financieros, legales. Romper después de 15 años de matrimonio es un asunto complicado. Sería una tontería tomar decisiones precipitadas y tirar el dinero en un piso de alquiler cuando tenemos una casa preciosa». Madeline se fijó en cómo decía «nuestra casa», aunque él siempre recalcaba que era de su propiedad, comprada con su dinero para mantener su estatus. «Ya he tomado mi decisión, Frederick», dijo con firmeza, «y mi parte de los asuntos financieros está casi resuelta. Mi nuevo sueldo bastará para cubrir el alquiler». La cara de Frederick se contorsionó por un momento, pero enseguida se recompuso. «No se trata solo de dinero», dijo acercándose. «Llevamos 15 años juntos, Madeline. A pesar de acontecimientos recientes, tenemos historia, tenemos recuerdos. Hay algo que nos une». Madeline sintió que algo parecido a la duda se agitaba en su pecho. Sí, tenían una historia. Hubo buenos momentos. Al principio, cuando eran jóvenes y estaban enamorados. Cuando el mundo parecía estar a sus pies. Pero luego había habido años de humillación. Años en los que su personalidad había sido borrada poco a poco. Años en los que todos sus logros habían sido apropiados y utilizados en su contra. «La historia no anula el presente», replicó ella dando un paso atrás. «Y lo que tú has hecho». «Admito que cometí un error». Frederick bajó los ojos fingiendo contrición. «Debería haberte incluido como coautor. Pero entiéndelo, en los círculos científicos es costumbre que un investigador principal asuma la responsabilidad de un proyecto». «No lo hagas». Madeline levantó la mano, deteniendo el flujo de excusas. «Los dos sabemos que no fue así. No olvidaste incluirme como coautora. Te apropiaste deliberadamente de mi trabajo, haciéndolo pasar por tuyo». Frederick apretó los labios. «De acuerdo», admitió a regañadientes. «Puede que haya actuado mal, pero lo siento, Madeline, y estoy dispuesto a cambiar». «Tienes remordimientos porque te han pillado», dijo ella.
No porque creas que tus actos estuvieron mal. Abrió la boca para objetar, pero Madeline continuó. No te has disculpado ni una sola vez en los últimos 3 días. No me has pedido perdón por cómo me has tratado todos estos años. No has admitido que has destruido mi carrera, que me has hecho sentir inútil, que me has aislado de mis colegas y amigos. Lo único que lamentas es haber perdido tu estatus, y quizá que tendrás que construir tu carrera tú solo, sin mis ideas. Frederick apretó los puños y, por un momento, Madeline pensó que perdería el control, como aquella noche en el estudio. Pero él respiró hondo e intentó sonreír. Tienes razón, dijo, sorprendiéndola. Me he comportado fatal. He sido egoísta, pensando solo en mi carrera, en mi éxito. Pero la gente cambia, Madeline. Yo puedo cambiar. Dame la oportunidad de demostrarlo. Madeline le miró atentamente, tratando de ver si era sincero. En 15 años de matrimonio había aprendido a reconocer muchas de sus manipulaciones, pero siempre le quedaba la ciega esperanza de que esta vez dijera la verdad, de que esta vez cambiara de verdad. No, ahora no. No más sucumbir a esta ilusión. Lo siento, Frederick, pero no te creo, dijo en voz baja. Y aunque te creyera, es demasiado tarde. Ya he tomado una decisión. El rostro de Frederick cambió. La suavidad desapareció, dando paso a un frío cálculo. ¿No te parece extraño que justo ahora, cuando por fin tienes la oportunidad de triunfar, hayas decidido rendirte? No, preguntó cambiando de táctica. Cuando tu carrera estaba empezando a despegar, gracias a mis contactos, por cierto. ¿Tus contactos? Madeline no pudo contener una carcajada amarga. ¿O porque por fin descubrí la verdad sobre tu plagio? Llámalo como quieras, dijo Frederick. Pero lo cierto es que sin mí, sin nuestro matrimonio, sin el escándalo de la fiesta de empresa, nunca habrías conseguido este trabajo. ¿Te das cuenta? Madeline se quedó paralizada. Había una lógica retorcida en las palabras de Frederick que habría funcionado con ella antes. Hacerla dudar de sí misma, de sus capacidades, de su derecho a triunfar. Pero no ahora. Tienes razón en una cosa, dijo con calma. Sin ti, mi vida habría sido diferente. Tal vez habría hecho carrera, publicando mis propias investigaciones con mi propio nombre. Quizá ahora estaría dirigiendo un departamento en otra empresa, o fundando la mía propia. Nunca lo sabremos. Recogió su taza de té y salió de la cocina. Pero ahora tengo una segunda oportunidad, y no pienso desaprovecharla. Frederick le cerró el paso, con el rostro enfadado. ¿Crees que puedes irte así como así? Después de todo lo que he hecho por ti, siseó. No eras nadie cuando nos conocimos. Un pueblerino torpe con una ambición superior a tu capacidad. Yo te convertí en lo que eres. Madeline lo miró con calma, sin apartar la vista. Apártate, Frederick. ¿O qué? Sonrió. ¿Pedirás ayuda? ¿A quién? Estamos solos tú y yo, como siempre. No necesito ayuda, dijo ella con firmeza. Y si no te apartas, derramaré este té caliente sobre tu camisa. Y luego llamaré a mi abogado y añadiré una cláusula de violencia doméstica a mi petición de divorcio. ¿Qué crees que le hará eso a tu ya maltrecha reputación? Frederick se puso pálido y retrocedió. No te atreverías, dijo inseguro. ¿Lo probamos? Madeline levantó la taza. Antes no me habría atrevido, pero ya no soy la mujer intimidada que podrías haber manipulado. Algo en su voz, en su mirada, hizo que Frederick creyera. Se apartó en silencio dejándola pasar. Cometes un error, le dijo a su espalda. Sin mí no llegarás a ninguna parte. Madeline se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Ya he conseguido más en 3 días sin ti que en 15 años contigo. El enfrentamiento en la cocina dejó un pozo desagradable, pero también supuso un extraño alivio. Antes un conflicto así la habría hecho cuestionar su decisión. Transigir, ceder. Ahora solo sentía confianza en lo acertado del camino elegido. Tras salir de casa, Madeline se subió al coche y se dirigió a reunirse con el agente inmobiliario. De camino sonó el teléfono. Frederick. ¿Sí? Contestó de mala gana. ¿Dónde están mis notas sobre la modificación de proteínas? Preguntó él sin preámbulos. ¿Qué apuntes? La carpeta azul del cajón de arriba. Desapareció después de tu pequeña operación encubierta. No me llevé ningún archivo, respondió Madeline con firmeza. Solo los documentos relacionados con mi trabajo y que demostraban el plagio.
No te creo, replicó él. Esta carpeta es muy importante. Contiene mis propias investigaciones del último año. Si la cogiste para hacerme daño, no todo el mundo está tan obsesionado con la venganza como tú, le interrumpió Madeline. Solo quiero empezar una nueva vida. Sin mí, dijo Frederick con amargura. Sí, sin ti. Tengo que irme. Busca el expediente en otro sitio. Espera, sonaba aterrorizado. ¿De verdad te vas a mudar hoy? ¿Tan pronto? Si el piso es adecuado, sí. Intentaré mudarme en los próximos días. ¿Dónde pondrás tus cosas? ¿El material de laboratorio? ¿Libros? ¿Papeles? Madeline frunció el ceño. Su preocupación parecía extrañamente concentrada. Me llevaré lo esencial, respondió. Cogeré el resto más tarde. ¿Y tu investigación? ¿Las notas sobre el síndrome de Reynolds? Están en el laboratorio de casa. Ya está. Ahora Madeline lo entendía. Tengo todo el material importante conmigo, dijo secamente. Y hoy mismo trasladaré los originales al laboratorio de Prestige Farm. Así que no te preocupes, Frederick. No tendrás acceso a mi propiedad intelectual. El silencio al otro lado de la línea confirmó su presentimiento. El piso era acogedor y luminoso. La agente inmobiliaria, una joven llamada Chloe, le hizo una visita guiada y Madeline lo decidió de inmediato. Era el momento. Firmó el contrato y recogió las llaves. Cuando volvió a casa por la noche después de un largo día de trabajo, la puerta principal estaba abierta, lo que la alarmó. La casa estaba en silencio y a oscuras, con solo un rayo de luz que salía por debajo de la puerta del estudio. «Frederick», gritó al subir las escaleras. Se hizo el silencio. Empujó suavemente la puerta del estudio. La habitación parecía haber sido atravesada por un huracán. Papeles desparramados, cajones arrancados, libros tirados de las estanterías. En medio del caos estaba Frederick con un vaso de whisky. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Madeleine. «Buscaba mi expediente», murmuró él, «y otras cosas importantes». Por su forma de hablar, no era el primer vaso. «Voy a hacer las maletas», dijo ella. «Mañana me mudo». Frederick se enderezó bruscamente. «No», dijo repentinamente sobrio. «No puedes irte». «Puedo y me voy», replicó Madeleine con calma. «He firmado el contrato. La empresa de transportes vendrá mañana a las 10. «No lo permitiré». Frederick se levantó de un salto, derribando su vaso. «Eres mi mujer. Esta es mi casa. Pedí el divorcio», le recordó Madeleine. «Y pronto no seré ninguna de las dos. Así que ya te has decidido». Su voz se volvió tranquila, peligrosa. «Me has traicionado, has arruinado mi carrera, y ahora te marchas sin más. ¿Crees que es tan sencillo?» Madeline sintió un escalofrío en la espalda. «Yo no te traicioné, Frederick. Lo arruinaste todo con tus mentiras. ¿Sabes lo que pasaría si te fueras?». Dio un paso hacia ella. «Contaré a todo el mundo la verdad sobre tu preciada investigación, que los datos fueron falsificados, que la metodología es defectuosa, que no es nada». «Nadie te creerá», dijo Madeline con firmeza. «Tu reputación está arruinada». «¿Y si digo que has falsificado las pruebas contra mí?». Los ojos de Frederick brillaron con un fulgor febril. «¿Falsificado documentos? ¿Interceptar las ideas de otro para atribuírtelas y desprestigiarme? Eso es ridículo». Madeline sacudió la cabeza. «Blackwood tiene los originales con tus notas». «Los documentos pueden impugnarse», dijo Frederick con obstinación. «Se pueden sembrar dudas. Y en ciencia, como sabes, hasta una sombra de duda puede arruinar una carrera». Madeline lo miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. ¿Dónde había ido a parar aquel científico inteligente y enérgico que la había deleitado con su inteligencia y su pasión por la ciencia? Delante de ella había un hombre roto y amargado, dispuesto a todo para mantener el control. «Las amenazas no harán que me quede», dijo en voz baja. «Solo confirman que estoy tomando la decisión correcta». Se dio la vuelta para marcharse, pero Frederick la agarró del brazo. «No te atrevas a darme la espalda», siseó. «Aún no hemos terminado de hablar». «Suéltame», dijo Madeline con calma, mirándole la mano. «Ahora sí». Algo en su voz, en su mirada, hizo que Frederick soltara los dedos. Dio un paso atrás, repentinamente confuso. «¿Qué te ha pasado?», preguntó casi con sorpresa. ¿Dónde había ido a parar la Madeline tranquila y obediente, que siempre sabía cuál era su lugar? «Nunca existió», respondió ella.
Existió una mujer a la que intentaste doblegar durante 15 años y que por fin recordó quién era en realidad. Con esas palabras, Madeleine salió del estudio y se dirigió al dormitorio de invitados. Empezó a hacer las maletas, tratando de ignorar el ruido procedente del despacho de Frederick. Cristales rotos, objetos que se caían y juramentos ahogados. Antes habría corrido a calmarlo, temiendo que se hiciera daño o destruyera algo valioso. Ahora simplemente cerraba la puerta y seguía empaquetando. Cuando estaba a punto de terminar, Madeleine oyó un portazo. A través de la ventana vio a Frederick alejándose de la casa, subiendo a su coche y marchándose. Madeleine respiró aliviada. Al menos esta noche ya no tendría que enfrentarse a sus intentos de manipulación y amenazas. Se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a la inminente mudanza, el nuevo trabajo, la liberación de la relación tóxica. En su interior se debatían sentimientos contradictorios, alegría por su nueva libertad y miedo a lo desconocido. Durante 15 años había vivido a la sombra de Frederick, adaptándose a sus estados de ánimo, sus expectativas, sus normas. El hábito de ser una víctima había echado raíces profundas, y ahora, al arrancarlas, sentía dolor. Pero más fuerte que el dolor era otro sentimiento: determinación. Determinación de no dejar nunca más que nadie controlara su vida, sus pensamientos, su trabajo académico. La determinación de ser ella misma, aunque le diera miedo y le pareciera mal. Mañana comienza un nuevo capítulo. Difícil, desconocido, pero suyo. Las hojas de los árboles se tiñen de brillantes colores otoñales. Hacía casi 5 meses que Madeleine se había mudado de la casa que compartía con Frederick a su propio piso con vistas al parque. 5 meses de vida nueva e independiente. Madeleine estaba sentada en su despacho de Prestige Farm y revisaba los resultados de los últimos ensayos clínicos. Su equipo había logrado avances impresionantes en el desarrollo de un fármaco para tratar el síndrome de Reynolds. Los primeros ensayos con animales habían demostrado que el compuesto modificado ralentizaba los procesos degenerativos. El teléfono del escritorio vibró suavemente. Madeleine echó un vistazo a la pantalla. Un mensaje del Dr. Blackwood. ¿Puede venir a mi despacho? Hay una conversación. La secretaria de Blackwood, al ver a Madeleine, sonrió y señaló con la cabeza la puerta del despacho. La está esperando, doctora Wood. Tras el divorcio, que tardó 3 meses en finalizar, Madeleine volvió a su apellido de soltera, cortando simbólicamente los últimos lazos con su vida pasada. Madeleine, siéntate. Blackwood se levantó de la mesa. ¿Café? ¿Té? Gracias, me encantaría un té. ¿Cómo va tu proyecto?, preguntó. Según los informes, va muy bien. Sí, vamos incluso más rápido de lo que habíamos planeado, respondió Madeleine. Trabajar con el equipo de la doctora Chen ha sido muy productivo. Me alegra oírlo, pero hoy no quería hablarte de ciencia. Es sobre tu exmarido. Madeleine se puso tensa. Desde la mudanza había tenido muy poco contacto con Frederick. Todos los asuntos relacionados con el divorcio se resolvían a través de abogados. ¿Qué pasa con él?, preguntó en tono neutro. El doctor Preston presentó su dimisión esta mañana, dijo Blackwood. El Consejo de Administración aceptó su dimisión. Eso es inesperado. La verdad es que no. Después del incidente en la fiesta corporativa, su posición se vio seriamente comprometida. Ha estado bajo intenso escrutinio durante los últimos meses, y sus resultados no han sido satisfactorios. Lo siento, dijo Madeleine automáticamente. Blackwood la miró atentamente. No lo sientas. El doctor Preston había creado esta situación con sus propios actos. Sacó un cajón del escritorio y extrajo una carpeta. Antes de irse, el doctor Preston le dejó esto. Dijo que lo entenderías. Madeleine cogió la carpeta con incredulidad. Cubierta azul oscuro, sin marcas en el exterior. ¿No la abriste? No, obviamente es privada. Madeleine miró dentro con cautela. Páginas de fórmulas, gráficos, notas con la familiar letra de Frederick. Era el mismo archivo perdido. ¿Puedo preguntar a dónde va? Por lo que sé, ha recibido una oferta de una empresa farmacéutica de Europa. Al parecer, su reputación ha sufrido demasiado daño aquí. De vuelta en su despacho, Madeleine estudió el contenido de la carpeta. Era la investigación de Frederick, suya, no robada. El proyecto era ambicioso.
un enfoque alternativo para modificar las estructuras de las proteínas. Al estudiar las notas, se dio cuenta de que Frederick había llegado a un callejón sin salida. Las últimas páginas estaban escritas en frenéticos intentos de resolver un problema que surgió durante el último paso de la síntesis del compuesto. Fue entonces cuando Madeline se dio cuenta. Estaba pidiendo ayuda. La opinión profesional de alguien cuyas capacidades científicas realmente respetaba. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El número de Frederick. ¿Has recibido la carpeta? La voz de Frederick sonaba cansada, sin la arrogancia habitual. Sí, la recibí y la revisé. Interesante planteamiento, aunque hay problemas en la fase final. Que yo no puedo resolver, admitió, y esta admisión de su propia incapacidad sorprendió a Madeline. ¿Por qué me has dado estos materiales? Me marcho. Acepté una oferta de Eurofarm en Suiza. Blackwood informó de ello. Pero eso no responde a mi pregunta. Quería asegurarme de que este trabajo no se desperdiciara. 3 años de investigación. Quizá puedas utilizar algo de ello en tu proyecto. Tenemos que hablar, añadió. En persona, antes de irme. ¿Por qué? Ya está hecho. El divorcio está finalizado. No todo. Hay algo que tengo que decirte personalmente. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? Esta noche, en el Moon Shadow Café, a las 7 en punto. El café era una pequeña habitación con luces tenues. Frederick ya estaba esperando en una mesa del rincón. Madeline se sorprendió al notar el cambio en su aspecto. Frederick había adelgazado y tenía más canas en el pelo. Había desaparecido la postura chulesca con la que se había comportado antes. «Gracias por venir», dijo. Cuando el camarero trajo el pedido, Frederick tomó un sorbo de café y continuó. «Quería disculparme. Por todo. Robé tus ideas. Hice pasar tu trabajo por mío. Construí mi carrera sobre tus logros. Y te falté al respeto en el proceso. ¿Por qué dices esto ahora? ¿Cuando todo ha terminado? Tal vez por eso lo estoy diciendo. Cuando no tienes nada que perder, es más fácil ser honesto. No espero el perdón. No espero una reconciliación. Solo quería que supieras que me di cuenta de que me equivoqué. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora? Todo ha cambiado. Mi carrera está arruinada. Mi reputación está arruinada. Me veo obligado a empezar de cero en un país extranjero. Y estás prosperando, dirigiendo tu propio departamento, a cargo de un proyecto que podría cambiar la vida de miles de personas. ¿Y eso te hizo admitir tus errores? Me hizo enfrentar la verdad. Siempre has sido mejor científico, más talentoso, más reflexivo. Lo supe desde el principio, pero nunca lo admití en voz alta. Por eso robé tus ideas, porque sabía en mi corazón que tu trabajo era mejor. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué es lo que quieres? Nada, nada. No espero perdón. Solo quería dejar las cosas claras antes de irme. Admitir mis errores. Aprecio tu honestidad, dijo Madeline. Pero tienes razón. Es demasiado tarde para el perdón o la reconciliación. Utiliza el material de la carpeta azul si puedes. Ahí hay algunas ideas que podrían complementar tu enfoque para tratar el síndrome de Reynolds. ¿Por qué te interesa tanto este proyecto? Nunca te han interesado las enfermedades raras. Mi sobrina, dijo en voz baja, le diagnosticaron el síndrome de Reynolds hace 2 meses. Lo siento mucho. ¿Qué edad tiene? 10. Demasiado joven para que le diagnostiquen eso. Haré todo lo que pueda, dijo Madeline con firmeza. Estamos a punto de empezar el ensayo clínico, y si sus materiales pueden acelerar las cosas, me aseguraré de utilizarlos. Muchas gracias. Significa mucho para mí. Mi vuelo sale mañana por la mañana. Aún tengo que terminar de hacer la maleta. Buena suerte en Suiza, dijo poniéndose en pie. Buena suerte con tu proyecto y con todo lo demás. Estaban uno frente al otro, y Madeline se dio cuenta de repente de que no sentía nada por aquel hombre. Ni odio, ni resentimiento, ni arrepentimiento. Solo una ligera tristeza por los años perdidos. Adiós, Frederick. Madeline, la llamó. Tenías razón, siempre tuviste razón, sobre la ciencia, sobre nosotros, sobre mí. Solo que era demasiado orgullosa para admitirlo. Ella asintió, aceptando esta última admisión, y salió del café. El aire de la tarde era fresco y estaba impregnado de los olores del otoño. Madeline se sentía más ligera y libre a cada paso que daba lejos del café, lejos de Frederick,
lejos del pasado. Mañana volvería al laboratorio y seguiría trabajando en un proyecto que podría cambiar la vida de muchos niños. Pero esta noche se limitaba a volver a casa, saboreando el momento y su nueva confianza. Su teléfono vibró. Un mensaje de la doctora Chen. Los resultados de las últimas pruebas han superado las expectativas. ¿Lo hablamos mañana? Madeline sonrió. Lo haremos. Yo también tengo noticias interesantes. Siguió su camino, mirando las brillantes hojas otoñales que se arremolinaban a la luz de las farolas. Por delante estaba el futuro, su futuro, un futuro que crearía ella misma, sin el control de los demás, sin las expectativas de los demás, sin el miedo a ser ella misma,